Muy buenas noches, mi nombre es Sara Camacho y vamos a dar continuidad a este conflicto entre Israel y Palestina, dando como lo último que tomamos fue que en 1967 Israel lanzó un ataque preventivo contra Egipto, Siria y Jordania. Ya en 1973, Egipto y Siria atacan a Israel por sorpresa el día de Yom Kippur. Yom Kippur es la fiesta más sagrada del judaísmo, que también es conocido como el día de la expiación. Y aquí lo que hace es que la religión judía cogen este día como un día para la expiación, el perdón y el arrepentimiento de corazón. Entonces aquí lo que pasa es que Israel logra como repeler la ofensiva que hacen estos países, pero sufre como grandes pérdidas. Y acá es donde se genera la tercera guerra árabe-israelí o la guerra de Yom Kippur, como también se conoce. Seguido a esto, vamos a 1977, donde el presidente egipcio Anwar el-Sadat visita Jerusalén y ofrece la paz a Israel. A cambio de esta paz, lo que exigen es la devolución del Sinaí. Cuando esto se logra, el primer ministro israelí Menachem Begin acepta la propuesta y se inicia el proceso de paz de Camp David, auspiciado por Estados Unidos. Ya en 1977 lo que hace es que Israel y Egipto firman un tratado de paz de Washington por el que Israel se entrega Sinaí a Egipto y este país lo que hace es que reconoce al Estado de Israel y es el primer país árabe que lo hace. Entonces, en consecuencia, los demás países árabes rompen relaciones con Egipto. Después, en 1982, Israel invade al Líbano con el fin de expulsar a la OLP. La OLP, la OLP es la Organización para la Liberación de Palestina. Esta surge en 1964 y se fundó, o bueno, se unificó la lucha armada contra Israel y sentó las bases para un nuevo Estado, consolida la inmigración judía al mandato británico de Palestina. Bueno, entonces aquí lo que hace la OLP es como apoyar a las milicias cristianas libanesas y se traslada a Túnez. Israel ocupa lo que es del Líbano hasta el 2000 y se produce la masacre de Sabra y Chatila, donde las milicias cristianas asesinan a cientos de civiles palestinos en los campos de refugiados con la complicidad del ejército israelí. En 1987, estalla la primera intifada o levantamiento popular palestino contra la ocupación israelí. La intifada se caracterizó porque mientras el Estado israelí utilizaba armas de fuego, la población civil lo que hacía era utilizar piedras como armas. Entonces aquí es donde los palestinos recurren a esta resistencia civil, a las huelgas, las manifestaciones y como lo dije, al lanzamiento de piedras. Entonces lo que hace Israel es como contestar a esto con represión y violencia y se crea el movimiento islamista Hamas. ¿Cuál es este movimiento islamista Hamas? Hamas significa movimiento de resistencia islamista. El grupo, como la mayoría de las facciones y partidos políticos palestinos, insiste en que Israel es una potencia ocupante y que está tratando de invadir los territorios palestinos. Considera a Israel un Estado ilegítimo y pues su objetivo es crear un Estado palestino fundado en los fundamentos islámicos. Eh, bueno, mm, bueno, esto también se opone la OLP y aboga por la destrucción de Israel. En 1993, el primer ministro israelí Yitzhak Rabin y el líder de la OLP
Yasser Arafat firman los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo son como las negociaciones entre palestinos e israelíes que hacen como un acuerdo de paz provisional, por así decirlo. El acuerdo interino creó como cierta autoridad palestina y le dio la autoridad limitada sobre lo que es Cisjordania y la Franja de Gaza, que estaban ocupadas en esas por Israel. Eh, entonces, lo que pasa acá es que, bueno, se establece el reconocimiento mutuo y el inicio de un proceso de paz que es basado por la tierra por paz y se crea la Autoridad Palestina ANP, que asume el control de parte de Gaza y Cisjordania. Ya en 1994, Israel y Jordania firman el Tratado de Paz de Wadi Araba, por el que Israel se retira del Valle del Jordán y Jordania reconoce a Israel. Jordania lo que hace es como reconocer al segundo país árabe, o sea, como Estado, a cambio, mejor dicho, dieron un territorio a cambio de ser reconocidos. Ya en el 2000, el presidente Bill Clinton, estadounidense, convoca una cumbre de Camp David entre el primer ministro israelí Ehud Barak y el líder palestino Yasser Arafat para tratar de alcanzar el acuerdo definitivo sobre el estatus final de Jerusalén, los refugiados, las fronteras y los asentamientos. La cumbre, pues como era de esperarse, fracasa y se desata la segunda intifada o levantamiento palestino más violento que el anterior. Los palestinos lo que hacen es recurrir a los atentados suicidas, a la lucha armada, e Israel responde con incursiones militares, asesinatos selectivos, bloqueos y el inicio de la construcción del muro de separación en la Franja de Gaza. Ya en el 2003 se publica la Ruta para la Paz, un plan elaborado por el Cuarteto de Madrid, Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y la ONU. Estos lo que hacen es proponer una serie de medidas para lograr la coexistencia de dos estados de Israel, o sea, dos estados, Israel y Palestina. Pero en 2005 el plan no se cumple por la falta de voluntad de las dos partes. Eh, Siguiendo en el 2005, entonces lo que hace el primer ministro israelí Ariel Sharon es ordenar la retirada unilateral de Gaza, evacuando a los colonos y a las tropas israelíes. Sin embargo, Israel mantiene el control en el espacio aéreo, las aguas territoriales y las fronteras de Gaza. Jamás en este año, en el 2005, se lanza como partido político y gana las elecciones legislativas de Palestina y forma un gobierno de unidad nacional con Al-Fatah, el partido de Abbas. Ya en 2008 y 2009, lo que va a pasar es que Israel lo que hace es como lanza una operación que se llama plomo fundido contra Gaza. Esta es una operación, o sea, fue un ataque muy terrible porque para detener el lanzamiento de los cohetes por parte de Hamas, la ofensiva duró 22 días y mató a más de 1.400 palestinos y 3 israelíes. En el 2012, Israel inició la operación Pilar Defensivo contra Gaza en respuesta a otro aumento de los disparos de cohetes. La operación duró otros 8 días y dejó a 174 palestinos muertos y a 6 israelíes. En el 2014, Israel desencadenó la operación Margen Protector contra Gaza tras el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes y la posterior quema de un joven palestino. La operación duró 50 días y provocó la muerte de más de 2.200 palestinos y 73 israelíes. Y acercándonos un poco más, en el 2021, Israel y Hamas se enfrentaron en el mayor estallido de violencia desde el 2014,
tras una serie de tensiones en Jerusalén, por los desalojos de familias palestinas y las restricciones al acceso a la explanada de las mezquitas. Entonces lo que hace Hamas es que lanzó más de 4.000 cohetes desde Gaza hacia Israel, que respondió con más de 1.500 ataques aéreos. El conflicto duró 11 días y causó 256 palestinos y 13 israelíes muertos. Disculpen. En el 2023, ya en este año, como fue noticia, Israel fue bombardeado por milicias palestinas desde el Líbano. Entonces acá se lanzaron 30 cohetes causando 2 heridos por metralleta. Fue el mayor ataque en el país desde el 2006, cuando las tropas israelíes libraron una guerra del mes con Hezbollah. Y bueno, vamos aquí en la actualidad.